Bueno, pues les doy la bienvenida a nuestra última sesión del semestre. Vamos a terminar lo que es la integral triple y vamos a comentar un par de teoremas. Uno lo vamos a aplicar directamente a la integral triple y el otro, pues yo creo que nada más lo vamos a comentar tal cual, que tiene que ver con las integrales de superficie. Bueno, rápidamente, estábamos viendo esto, la integral triple, a partir de la definición de lo que es la diferencial de volumen. Y encontramos que pues esta diferencial de volumen se puede integrar de la misma forma como lo hacíamos con la integral de área en una integral doble. En este caso, la diferencia es que vamos a tener una magnitud más y en consecuencia tendríamos la integral triple. En este caso nada más la hemos tomado en términos de lo que viene siendo el volumen. En un momento más pues ya vamos a incluir funciones como integrando. Bueno, también encontramos que debido a que la integral triple está generalizando la integral doble, cuando cambiamos de coordenadas a un sistema de coordenadas ortogonales, encontramos que la diferencial de volumen se convierte directamente en el producto de los factores de escala por las diferenciales de cada una de las variables que están involucradas en la integración, lo que nos devuelve la diferencial de volumen. Entonces, aquí podemos establecer que la integral triple puede manejarse como la integral doble. Si la integral la podemos calcular rápidamente en el sistema XYZ, pues lo hacemos directamente. Si no se puede, pues entonces nos conviene realizar un cambio de coordenadas. Bueno, ya una vez que establecimos la existencia de la integral triple a partir de la diferencial de volumen y que sabemos su expresión en un cambio de coordenadas ortogonales, comenzamos a calcular un volumen, que viene siendo el de una esfera. Simplemente el de una esfera de radio A. Planteamos primero la integral a partir del sistema de coordenadas cartesianas. Nos dimos cuenta que la integral no en sí por la función que estamos integrando, más bien por los límites de integración, quedaba bastante ruda. Entonces, es mejor que hagamos un cambio de coordenadas y comencemos a integrar en un sistema ortogonal. En este caso, al ser una esfera, pues lo más conveniente es que establezcamos lo que viene siendo el sistema de coordenadas esférico con sus respectivos parámetros, phi, rho, radio rho, con latitud phi y azimutal zeta, para que podamos integrar. Así, podemos calcular el volumen de la esfera al variar rho, que viene siendo ir expandiendo la esfera desde el centro hasta su corteza, la colatitud phi, para que nos devuelva cada uno de los gajitos, digámoslo así, de la esfera, y el azimutal zeta, para que podamos recorrer todos los gajitos que se han generado a partir de phi, rellenados por rho. Y entonces, así es como calcularíamos el volumen de la esfera mediante una integral triple. Ahora, nada más recordando, el factor de escala en rho, pues es 1. El factor de escala en phi es rho. Y el factor de escala en zeta es rho seno de phi. De tal forma que al multiplicar 1 por rho seno de phi,
es que nos queda esta función ρ cuadrada seno de phi como la que vamos a integrar a partir de la diferencial de volumen, que es precisamente la expresión que encontramos ahí. Que encontramos por aquí para que podamos hacer la sustitución del sistema XYZ a la integral en coordenadas curvilíneas. En este caso van a ser esféricas. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Bueno, vamos a terminar esta integral y pues a final de cuentas, como les comento, lo único que hay que hacer es un análisis de la misma forma que lo hicimos con las integrales dobles, nada más que aquí lo vamos a hacer 3 veces. En lugar de hacerlo 2, se hace 3 veces. Vamos a ver más al ratito un ejemplo de una integral de volumen, terminando esta, y vamos a ver lo del teorema que se llama el teorema de la divergencia, lo vamos a ver a continuación, también como una aplicación de lo que viene siendo las integrales triples. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno, entonces procedamos a integrar. Y aquí podemos observar que como los intervalos de integración pues son constantes, no importa en qué orden integremos. Aquí pues elegí el orden ρ para quitarnos este ρ cuadrada de una vez. Después nos quitamos el seno de phi. Y por último pues z va a quedar nada más integrada como z. Entonces, rápidamente. A ver, calculo la primera integral, que es la integral respecto de ρ. Un tercio de ρ cuadrada. Es cierto, ρ cúbica. Un tercio de ρ cúbica seno de phi. Todo esto evaluado desde 0 hasta diferencial de phi, diferencial de z. Entonces evaluamos en el límite inferior, que es 0, pues se va a volver 0. Y en el límite superior nos va a quedar un tercio de a cúbica. Debido a que la fórmula para calcular el volumen es 4 tercios del radio al cubo, aquí el radio vale a y ya tenemos el tercio. Ya sabemos de dónde sale ese tercio. Entonces, esto nos quedaría como un tercio de a cúbica seno de phi. Diferencial de phi, diferencial de z. Bien. Ahora, integremos respecto de phi. Aquí vamos a tener un signo negativo porque vamos a integrar el seno de phi. Ahora, para que no nos estorbe tanto, el tercio de a cúbica, como ya son constantes, los voy a sacar completamente de la integral, que va de 0 a 2pi. Integrando el seno de phi nos queda menos el coseno de phi. Para que al derivar el coseno nos quede menos seno y por ese menos 1 ya nos devuelve el seno. Evaluado desde 0 hasta pi. Diferencial de z. A ver, aquí me espero un momento para que anoten, me avisan cuando terminen, porque aquí sí debemos tener cuidadito con este signo negativo y con lo que nos va a dar del coseno de pi y del coseno de 0. Entonces, aquí me espero un momento para que vayan anotando la integral y me avisan cuando terminen.
Bueno, pues. A ver, oculto. Voy a ocultar estas dos. Entonces, lo voy a hacer en sucio. Evaluamos menos coseno en pi menos coseno en 0. Entonces, coseno de pi es menos 1. Menos por menos nos devuelve más. Y coseno de 0 es 1. Entonces, menos 1 es 1. Más 1 nos queda 2. Entonces, cuando nos queden integrales como estas, ahí tomen la precaución de hacerlo con calma para que no se les vaya a ir algún signo. Y entonces la última integral pues viene siendo esta. La integral de 0 a 2. Ay. Bueno, por ahí le dejo. La integral de 0 a 2pi de 2 diferencial de z. Y pues al final ya podemos integrar. Entonces el 2 que es constante lo voy a multiplicar ya por el tercio de z evaluado de 0 a 2pi. Entonces z evaluado en 0 pues nos devuelve 0 y evaluado en 2pi nos devuelve 2pi. Eso quiere decir que el volumen pues es efectivamente 4 tercios de pi por el radio al cubo. En este caso el radio de la esfera vale A y pues ya tenemos ahí que efectivamente esa forma de calcular el volumen de la esfera que la conocemos desde la primaria, bueno, yo al menos yo me acuerdo que empecé a calcular volúmenes de esferas desde primaria, se puede demostrar, se puede justificar a partir de una integral triple, integrada o realizada en coordenadas esféricas, precisamente. Bueno, pues ya tenemos una justificación de por qué el volumen de la esfera se calcula así. Ahora, no es el único volumen o los únicos tipos de volumen que podemos calcular. Podemos calcular unos volúmenes, digámoslo así, un tanto más caprichosos. Y uso la palabra caprichoso porque pues no son volúmenes comunes. O sea, que los veamos en la cotidianidad. No sé, las esferas, por ejemplo, esas las vemos muy seguido, o sobre todo en esta época vemos esferas por doquier, ¿no? Bueno, pues indíquenme cuando terminen de anotar para que veamos un siguiente volumen. Les pregunto, ¿no tienen algún comentario, alguna duda hasta aquí? Bueno. Entonces, nada más coméntenme cuándo le podamos mover. Vale, pues. A ver, vamos a calcular el siguiente volumen. En un momento lo dibujamos en GeoGebra. Porque es un volumen que puede asustarnos en un momento dado. Entonces, calcula el volumen del sólido limitado por los siguientes planos. 2x menos y igual a 4 y x menos y igual a menos 2.
e interior a la curva y cuadrada más z cuadrada menos y elevado al cuadrado, y esto igual a 4 por y cuadrada más z cuadrada. A ver, no me faltó algún... No, sí está bien. Entonces, vamos a calcular el volumen limitado por esos planos e interior a esta curva. La curva se ve muy fea, sí, debemos contemplar que la curva se ve bastante fea. Pero podemos arreglarla. ¿Cómo podemos hacerlo? En el sistema XYZ no nos conviene mucho el realizar esta integral. Y eso es debido a que esta curva, pues, quién sabe qué será, porque tengo un y cuadrada más z cuadrada menos y, todo eso elevado al cuadrado, igual a un 4 por y cuadrada más z cuadrada. Entonces, en este momento, pues, si nada más tuviese los cuadrados, diríamos, pues, se trataría de alguna de las superficies que tenemos o curvas que tenemos en 2 dimensiones, que tiene que ver con alguna cónica, ¿no? Pero así no sabemos qué es lo que suceda, sobre todo por este cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Hagamos un cambio de coordenadas. Observen que está ahí x cuadrada y z cuadrada. X no aparece, entonces a x la podemos dejar aparte dentro de esta ecuación de la curva. Podemos hacer un cambio de coordenadas. ¿Se les ocurre algún sistema de coordenadas que involucre la suma de 2 cuadrados? El sistema de coordenadas polares. Las coordenadas polares. Porque ahí involucramos en coordenadas polares usuales. Involucramos x cuadrada más y cuadrada como r cuadrada, que viene siendo r cuadrada coseno cuadrado de z más r cuadrada seno cuadrado de z, sin simplificar la identidad pitagórica fundamental. Podemos hacer ese cambio de coordenadas a partir de coordenadas polares, polares, en este caso para y y z. Pero como también estamos involucrando a x en los planos, ahora sí vamos a contemplar a x. Entonces podemos usar un sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Cómo? Recuerden que en coordenadas cilíndricas necesitamos 2 variables que dependan de r y z. Tradicionalmente son x y y. Y una tercera variable que dependa de sí misma. Tradicionalmente z. Pero aquí podemos redefinir las coordenadas cilíndricas como x es igual a x, y igual a r coseno de z, y z es igual a r seno de z. Las coordenadas cilíndricas usuales, pues tenemos un cilindro de esta forma. Para acá iría z, por acá iría y por acá iría x. Digámoslo así, el cilindro está de pie. Pero con esta reconfiguración del sistema cilíndrico, lo tendríamos de esta forma. No es cierto. No sobre el eje Y. Lo tendríamos sobre el eje X. Y nuestro cilindro estaría acostado,
pero paralelo al eje X en lugar de paralelo al eje Z. Digamos así como que le dimos un empujoncito al sistema de coordenadas cilíndricas y lo tiramos. De estar de pie, ya quedó acostado. Eso es lo que estamos haciendo aquí, reconfigurando el sistema. No estamos inventando otro tipo de sistema, no estamos haciendo otra cosa más que asignar las variables de diferente forma. Y sigue siendo un sistema de coordenadas cilíndrico. No es el usual, pero presenta las mismas características. Y al presentar las mismas características significa que tiene los mismos factores de escala. El factor de escala en X en este caso sería 1, el factor de escala en R sería 1 y el factor de escala en Z sería R. Entonces, en esencia lo único que hemos hecho es acostar el sistema de coordenadas cilíndricas. Eso lo podemos hacer también con el sistema esférico, que bueno, en el esférico no tiene mucho sentido porque pues una esfera es una esfera por donde la veamos. Pero este sistema en particular nos ayuda precisamente a ir atacando un problema dependiendo de cómo se encuentre en la posición del sistema XY, Z. Entonces, esta nueva reconfiguración es la que vamos a usar para calcular el volumen. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Bueno, entonces, vamos a sustituir estas ecuaciones de transformación en esta curva. Y ya que tengamos esta curva en una forma más agradable, entonces ya podemos identificar quiénes son los intervalos de integración. Bueno, a ver, sustituyo. X cuadrada más z cuadrada pues serían directamente los cuadrados de estas dos ecuaciones de transformación. Lo cual, como ya lo comentamos, resulta que este sería r cuadrada menos r coseno de z. Tendría que ser igual a 4r cuadrada. Ah, pero me falta un cuadrado. Justo el que nos metió en este embrollo. De esta forma, r cuadrada. Bueno, ahora, una situación importante. Podemos tomar raíz cuadrada a ambos lados. Debido a que de este lado tengo 4 y tengo r, recordemos que r es un radio y siempre es mayor o igual a 0. Eso quiere decir que este miembro de la igualdad también debe ser mayor o igual a 0, independientemente de que tenga ahí una resta, primero porque está al cuadrado y segundo porque está igualado a r. Entonces, forzosamente los dos lados de esta ecuación deben ser positivos, porque está ahí r presente y r es un radio, es una distancia positiva. Entonces, puedo tomar la raíz cuadrada de un lado y también del otro. Esto es posible en el sistema de coordenadas polares pues, porque r siempre va a ser positivo. Ahora, tomemos en cuenta que como r siempre va a ser positivo, podemos simplificar r a ambos lados, pero antes de simplificarlo, lo voy a poner de esta forma. Voy a factorizar una r, lo voy a escribir así. R cuadrada menos r coseno de z menos 2r, esto es igual a 0. Puedo factorizar una r. R por r menos coseno de z menos 2 y esto es igual a 0. Tenemos el producto de dos números iguales a 0. Bueno, igual a 0. Eso quiere decir que uno u otro son ceros. Entonces,
o bien R es igual a 0, o bien R menos coseno menos 2, que lo voy a escribir aquí, 2 más coseno de θ. Debido a que todo esto puede estar igualado a 0, entonces puedo despejar R. ¿Qué utilidad me da esto? Que ya tengo los intervalos de integración en R. Si hubiésemos factorizado R, bueno, simplificado R a ambos lados, asumiendo que es mayor a 0, es decir, que hubiésemos hecho esto, esta R se simplifica con esta R y con esta, no habría estado incorrecto, por el hecho de que observaríamos de qué curva se trata, y entonces encontraríamos que parte desde el origen hasta el exterior, hasta el contorno de la curva. Y entonces diríamos que R inicia en 0 y termina en la curva. En este caso lo hago de esta forma, pues para que encontremos los dos intervalos de integración. Aquí nos damos cuenta entonces que esta curva tiene intervalos de integración para R entre 0 y 2 más coseno de θ. Aquí lo bonito de esta situación es esa curva R igual a 2 más coseno de θ, porque es un tipo especial de curva polar. La voy a poner aquí. R igual a 2 más coseno de θ, que está relacionada con los cardioides. A esta le llamamos caracol. Y también lo pueden encontrar con el nombre de limazón o limacón, porque como en español no tenemos esta letra C llamada cerilla, que se pronuncia como una S en portugués y en francés, pues le pueden llamar limacón o limazón, como quieran. Digo, creo que es más bonito el nombre de caracol. Pero bueno, esos son los nombres con los que se le conoce esta curva. Y resulta que el cardioide es el punto intermedio entre un caracol y un tipo de caracol y otro, porque el cardioide, recuerden que lo habíamos visto que es una curva como esta. Bueno, dibujado bien, ¿no? Más o menos así. Existen caracoles que parecen como circunferencias, pero no lo son porque tienen justamente esta pared, que vendría siendo el piquito aquí del cardioide. Eso está como aplanado. Entonces, se parece a una circunferencia, pero no lo es. Lo que, digámoslo así, que vamos haciendo conforme va evolucionando el caracol hacia el cardioide, es que justo esta sección como que la vamos sumiendo. Este le conocemos como un caracol convexo. El punto intermedio entre el caracol convexo y el cardioide viene siendo un caracol con hendidura, digámoslo así, que es una curva que nuevamente parece una circunferencia, pero en lugar de tener un piquito como que tiene, pues como que lo tiene aquí sumido, como si pareciese un frijolito, más o menos así. Entonces va evolucionando de esta forma, de tal manera que al final podemos tener algo así, como si fuese una manzanita con su corazón partido por la mitad, y a este le llamaríamos el caracol con lazo, con un lazo interior que pues vendría siendo esta curva cerrada. Entonces, esa es, digámoslo así, la evolución de este tipo de curvas polares, de caracoles,
pasando intermediamente por el cardioide, en el cual, digámoslo así, vamos a ir hundiendo una de las secciones de la curva hasta llegar a un pico para que tengamos el cardioide, y ya de ahí para que tengamos un lazo interno que vendría siendo el caracol con lazo. Bueno, esto pues era de la última curva polar que no habíamos comentado. Habíamos comentado la rosa polar, habíamos comentado el cardioide y no habíamos comentado como tal esta. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo pueden ir evolucionando las curvas polares simplemente al ir modificando estos coeficientes, el coeficiente que acompaña al coseno y el coeficiente independiente aquí. Bueno, en el documentito que les dejé en Moodle sobre las curvas polares, pues ahí tienen los parámetros necesarios para que puedan formar una u otra de las curvas que se conocen, ¿sí? Y bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues entonces, antes de continuarle, vamos a ver en GeoGebra cómo se ve este sólido. Es un cilindro, en esencia es un cilindro, aunque no es un cilindro como lo conocemos usualmente, de base circular. Entonces, a ver, déjenme, me paso a GeoGebra. Y nada más, déjenme, busco el documento, que ya lo perdí, ya no lo encuentro. Ah, es este. Creo que sí es este. Ahí está. Bueno. De acuerdo a lo que habíamos comentado, debido a que la curva tiene directamente los términos x cuadrada y z cuadrada, eso quiere decir que vamos a tener un cilindro acostadito desde el punto de vista de la parte positiva del eje z. Entonces, va a estar limitado este cilindro por dos planos. Por eso es que lo ven así, la figura geométrica se observa como cortada. Cortada por uno y por otro de sus extremos. Y entonces el cilindro que vamos a trabajar, vamos a calcular, viene siendo este. Ahí lo vemos ya completo. Entonces, este viene siendo nuestro cilindro. Esta vendría siendo la pared lateral. La tapa es una de los planos. Está limitando el volumen a partir de uno de los planos. Aquí tenemos la otra tapa. Y si lo vemos desde esta perspectiva, ustedes pueden observar cómo efectivamente las curvas, el borde de esta región, pues es como las características que les comenté. Parece una circunferencia, no es una circunferencia, porque podemos ver que del lado izquierdo está como achatado. Entonces, sí, ¿qué pasó, Sofía? Ajá, exactamente, parece como un caparazón. De hecho, por eso lleva el nombre de caracol, porque pues nos recuerda mucho a la figura de los caparazones de los caracoles, ¿no? Bueno, entonces, este va a ser el volumen que vamos a calcular. Por eso les comentaba hace un rato. Es un tanto caprichoso porque pues, no es un volumen que nos encontremos usualmente. Digo, tal vez pues para quienes estén en ingeniería civil y que tengan, por ejemplo, en algún momento interés de apoyar proyectos de arquitectura, no tienen por qué pelearse con quienes se dedican a la arquitectura. Pues podría ser un buen diseño para algún edificio en particular, ¿no? Bueno, pero eso pues ya es diseño más que nada artístico.
Aquí nos vamos a encargar de primero calcular el volumen. Bueno, entonces, este es nuestro volumen. Esto es lo que vamos a trabajar. Ya tenemos un intervalo de integración. Nos hacen falta otros dos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los otros dos intervalos de integración. El más simple de analizar, después de R, que ya lo tenemos aquí, pues es Z. Nos dimos cuenta que el volumen, bueno, el caracol le da la vuelta completa al plano, en este caso YZ. Si tenemos el plano YZ de esta forma, y debido a que el caracol está más o menos situado de esta forma, observen cómo efectivamente le da la vuelta a todo el origen de coordenadas. Eso quiere decir que el intervalo en Z, para que podamos cubrir todo el contorno del caracol, viene siendo desde 0 hasta 2pi. Como usualmente trabajamos Z. Esa es una ventaja de los cambios de coordenadas, porque Z pues, va a tener siempre un valor fijo. Bueno, un intervalo de integración fijo. Entonces, observen cómo ya tenemos a Z entre dos valores constantes y a R entre dos funciones de Z. Eso ya nos indica que primero debemos integrar respecto de R y después vamos a integrar respecto de Z. Nos hace falta una integral y esa es a partir de los planos. A ver, le voy a ir bajando poco a poco. ¿Qué pasó? Ajá. Ajá, exactamente. Por ese término 2. Si tuviese el... De nada. Si tuviese aquí el término 1, este se va a ir sumiendo. El término la parte achatadita se va a ir sumiendo conforme vamos disminuyendo este valor. De nada. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los planos? Ya vimos cómo está la situación. En esencia es un cilindro que está más o menos así. Este y este. Bueno. Esos planos son los que tienen el término en X. Y recuerden que el cambio de coordenadas, la modificación a las coordenadas cilíndricas que hicimos es dejando a X como el valor que me devuelve la altura. Aquí, estos dos planos, todavía no sabemos quién es quién. Solamente sabemos que corresponde a las ecuaciones 2x menos y igual a 4 y x menos y igual a 2. No sabemos quién es quién, solo sabemos que esas son las dos ecuaciones. Entonces, como x debe quedar en términos de r y z para tener la integral más interna que vamos a realizar, pues de aquí podemos despejar x. Recuerden que y ya la asignamos como r coseno de z. Entonces, en este caso, x debe ser igual a 1/2 de y más 2. De la primera ecuación despejo x y me queda 1/2 de y más 2. De la segunda, también despejo x. Ahí les puse más 2 o este es menos 2. Que no me acuerdo qué les puse. Menos 2. Ahí me faltó entonces un signo. Es menos 2. Entonces aquí x sería igual a y menos 2. Bueno,
ya tengo a x en términos de y. Pero recordemos que como y es r coseno de z, entonces x debe encontrarse en el intervalo de estas dos funciones. Lo voy a poner de esta forma. X es igual a 1/2 de r coseno de z más 2, x es igual a r coseno de z menos 2. Ahora, no sabemos quién va primero. Aquí la cuestión importante es, el volumen nos tiene que dar positivo. Si nos da negativo, eso quiere decir que el intervalo de integración lo tomamos al revés. ¿A qué me refiero? Podemos, por ejemplo, tener la integral que va de... que tiene como límite superior esta, que tiene como límite inferior esta. Bueno, si nos da positivo, eso quiere decir que elegimos bien el orden de integración. Si nos da negativo, significa que estos dos deberían haber estado al revés. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Recuerden que x está en términos de está en términos, está paralelo, el eje X está así. Eso quiere decir que cuando Y es igual a 0, vamos a decir que por aquí está el eje Y, cuando Y es igual a 0, voy a obtener un punto aquí y voy a obtener un punto acá. Justamente ahí en el valor de Y, donde Y es igual a 0, tengo todo el eje X. Y entonces, si sustituyo el valor de Y igual a 0 en estas dos ecuaciones y despejo, puedo saber quién está siendo el techo estaría por aquí, y quién está siendo el piso. Es conveniente que cuando estén realizando la integración, siempre igualen hacia alguno de los ejes o hacia alguno de los planos coordenados. Por ejemplo, si estuviésemos en el plano coordenado YZ, pues X tiene que ser igual a 0 y ahí ya tendríamos la región de integración. En este caso, nada más tenemos cuando la variable Y tiene que ser 0 porque Z no está aquí. Si estuviera Z igual a 0, entonces, si estuviera presente la variable Z, entonces esa también la igualamos a 0. Aquí lo que queremos saber es entre qué valores está X. Por lo tanto, si yo sustituyo Y igual a 0 en las ecuaciones, sabré quién es el valor superior y quién es el valor inferior. Si sustituyen Y igual a 0, ¿entre qué y qué valores les da de X? Dos y menos 2. Entonces, si Y es igual a 0, X igual a 1/2 de Y más 2, se convierte en 2, y X igual a Y menos 2, se convierte en menos 2. Eso quiere decir que esta ecuación, en esta zona, alrededor del eje X, es menor que esta ecuación. Y por lo tanto, el orden correcto para integrar debe ser que X se encuentra entre Y menos 2 y 1/2 de Y menos 2, de más 2. 1/2 de Y más 2. ¿Sí quedó claro cómo encontramos el orden correcto de integración? Bueno, entonces, si tienen duda de quién va primero y quién va después, igualen a 0 las variables que tengan
en función de quién, y el valor que les devuelva, ese les dice quién es el que va primero y quién es el que va después. Si se dan cuenta, pues es como lo hicimos en integración doble. Bueno, pues ya nada más colocando, entonces y r coseno de z menos 2 menor o igual que x menor o igual que 1/2 de r coseno de z más 2. Y pues entonces ya con esto ya podemos armar nuestra integral. En este caso, el volumen de este cilindro sería la integral de 0 a 2pi. De la integral de 0 a 2 más coseno de z. De la integral de r coseno de z menos 2 a 1/2 de r coseno de z más 2 del producto de factores de escala. El factor de escala en x sigue siendo 1, el factor de escala en r es 1 y el factor de escala en z pues es r. El orden de integración. X está entre funciones que dependen de r y z, como lo vemos aquí en el intervalo. Entonces primero va diferencial de x. R se encuentra entre funciones de z. Después va diferencial de r y al final va diferencial de z. Y ya tenemos nuestra integral armada. Entonces, aquí pues ya no hay otra situación más que comenzar a integrar de la misma forma que integramos en integrales dobles. Integrar la masa interna, simplificar todo lo que podamos, pasar con la siguiente integral y así sucesivamente. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para que terminemos esta integral. Al final les voy a dar el resultado completo porque la última integral no es que esté difícil, más bien es que va a estar bastante larga de resolver. Van a ver porque va a tener ahí unos cosenos al cubo y cosenos cuadrados, entonces les voy a dar ya el resultado de la integral completo para que podamos encontrar el volumen de este sólido. Entonces nada más indíquenme cuando le pueda bajar. Ah, por los factores de escala. Lo voy a subir por acá. Un momento y ahora bajo. Cuando tenemos coordenadas polares, el factor de escala en R, pues siempre es 1, como lo vimos en el sistema cilíndrico usual y también sistema polar. El factor de escala en Z, pues va a ser R. Y en este caso, como X es igual a X, pues entonces nuestro factor de escala en X va a ser 1 y por eso 1 por 1 por R nos dejan esta única R. Ajá, exactamente, le daba la vuelta a todo el plano coordenado. Ese era de R, el que encontramos. Ajá, aquí, justamente aquí, de encontrar el caracol. Ni nada.
Sí, ¿por dónde? Vale. De nada. Bueno, a ver, ya le dejo aquí y entonces vamos a integrar rápido. Esta se queda así. Este se queda igual. Acá nada más tendríamos r por x, que va de r coseno de z menos 2 hasta un medio de r coseno de z más 2, diferencial de r, diferencial de z. Entonces aquí ya se va a simplificar x. Y entonces el resultado, ya una vez que evaluemos estos dos intervalos de integración en x y hagamos la simplificación, nos queda así. Nos queda un medio de r cuadrada coseno de z menos 4r diferencial de r diferencial de z. Esta sería la integral que nos quede. Porque en esencia, al evaluar x, pues sería este intervalo, bueno, ese límite de integración menos este. Y de ahí nos queda, ahí lo puse al revés. Ahí me faltó el signo, factorizar el signo negativo. Este es menos y este es más. Eso se me fue ahí. Factorizar el signo negativo. Para poner primero a 4r. Pero bueno. Entonces, así es como nos quedaría la integral. Al restar este intervalo, bueno, este valor menos este valor, que sería la evaluación directamente de x. Bueno, una vez que tenemos eso, la siguiente integral, ya la integral en r, pues entonces nos va a quedar como r cuadrada, 2r cuadrada, menos un sexto de r cúbica coseno de z, evaluado desde 0 hasta 2 más coseno de z, diferencial de z. Y pues evaluando en el límite inferior, pues nos da 0. Evaluando en el límite superior es donde les comentaba que nos va a quedar una integral un tanto más larga. Porque entonces tendríamos de 0 a 2pi de 2 más coseno de z al cuadrado menos un sexto más coseno de z al cubo coseno de z diferencial de z. Una pregunta, ¿todavía me siguen escuchando? Ah, bueno. Es que de repente como que me avisó de que se había desconectado el micrófono, pero afortunadamente no. Entonces, vean aquí la integral, pues sí nos va a quedar bastante larga. Les digo, no es una integral muy fea porque en realidad tendríamos que desarrollar el cuadrado, el cubo y a partir de identidades trigonométricas ya resolvemos la integral. Es larga, sí, aunque no está difícil. Entonces, nada más indíquenme cuando terminen de anotar para darles ya la integral completa y ver cuánto nos da de volumen.
Vale, a ver, le dejo por aquí. Esta integral al final nos queda 127 sobre 16z más 71 sobre 21 seno de z menos 1 sobre 24 seno de 2z menos 1 sobre 12 seno de 3z menos 1 sobre 192 seno de 4z. Entonces vean, si está larguita la integral, está evaluado desde 0 a 2pi. Digo, la evaluación ya es bastante simple porque al evaluar en 0, pues todo nos da 0. Y al evaluar en 2pi, las funciones seno pues se vuelven 0. Entonces el volumen viene siendo nada más 127 sobre 16 por 2pi, es decir, 127 octavos de unidades cúbicas de volumen. Ese vendría siendo el volumen de nuestro cilindro. Bueno, pueden darse cuenta que en un inicio parecía un poquito complicado el armar la integral, pero si primero nos armamos de paciencia y segundo comenzamos con un símil del sistema de coordenadas que ya conocemos, puede ser cilíndrico, puede ser esférico, podemos encontrar el valor adecuado. Ah, sí, cierto, falta aquí un pi. Ahí me faltó el pi. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Sí, claro. Ahí me siguen escuchando, ¿verdad? Bueno. De nada. Ah, sí, claro. De nada. Bueno, ya me quedé sin espacio, entonces les voy a borrar. Bueno, entonces vamos a ver un teoremita que no lo vamos a demostrar aquí porque la demostración es, yo creo que de las más largas que existen. Esa demostración la pueden analizar en la lectura 34, lo que es el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Bueno, ¿qué especifica este teorema? Como ya lo vimos en integrales de superficie, pues resulta que los campos vectoriales pueden atravesarlas y con eso podemos cuantificar el flujo que las está atravesando, la cantidad de vectores que están atravesando a la superficie. Bueno, considerando esa situación, podemos tener el caso de, por ejemplo, este volumen y que esta es una superficie cerrada.
Aquí es importante que establezcamos que se trata de una superficie cerrada. Entonces, vendría siendo la pared, como tal la pared de la superficie aquí, que es como es un cilindro, pues sería la pared del cilindro. Y además tendríamos las tapas, lo que le llamaríamos el piso y el techo de este cilindro. Entonces, la superficie es completamente cerrada. La catalogamos como lo habíamos dicho. Si estamos caminando sobre una de las caras de la superficie, pues eso quiere decir que no podemos pasar a la otra cara, pues porque no hay un borde que nos permita realizarlo. Existe aquí una unión de superficie, sí, pero esta tapa nos impide entrar a la superficie. Bueno, y al ser superficies cerradas, entonces el vector normal está orientado hacia afuera. Viene siendo una orientación positiva. El vector normal a la superficie sale de ella. Bueno, el teorema de la divergencia, como su nombre nos lo indica, hace uso de la divergencia. ¿Cómo? La integral de superficie del campo vectorial que esté atravesándola se puede calcular como la integral triple en el volumen de la divergencia del campo. Diferencial de volumen. Al momento hemos visto las integrales triples solamente de volumen, pero al igual que las integrales dobles, podemos tener una integral triple con una función g. En este caso, de manera general, lo voy a poner que dependa de x, y, z por la diferencial de volumen, que bueno, en este caso vendría siendo la diferencial de x, la diferencial de y y la diferencial de z, ¿sí? Entonces, en este caso, esta función g, que sería el integrando de esta integral triple, vendría siendo la divergencia del campo vectorial. Sabemos que la divergencia nos va a devolver un campo escalar. Y entonces, si la superficie es cerrada, nos define un volumen. Y por lo tanto, podemos calcular el flujo a través de la superficie a partir de la divergencia. ¿Esto cómo se justifica? Recuerden que la divergencia nos dice cuando hay sumideros, cuando hay fuentes dentro de un campo vectorial, es decir, los puntos donde los vectores se alejan de él, que serían las fuentes, o donde se dirigen hacia él, que vendrían siendo los sumideros. Entonces, lo que está tomando en cuenta aquí es la suma de todas las fuentes y todos los sumideros que se encuentran atravesando la superficie. Debido a que la divergencia indica que una fuente es positiva y un sumidero es negativo, eso quiere decir que cuando el flujo nos da negativo, quiere decir que todos los vectores están entrando. Por eso se contrapone a la orientación positiva del vector normal. En cambio, cuando la divergencia es positiva, pues va a sacar los vectores. Y pues eso indicaría que van en dirección del vector normal. Y nuevamente, si la divergencia es 0, entonces la integral triple va a ser 0. Y lo mismo que está entrando es el flujo que está saliendo. Es un flujo que está distribuido. Entonces, podemos calcular la integral de superficie, el flujo, a través de una superficie cerrada. Eso es lo importante que debemos considerar. Una superficie cerrada
mediante el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, mediante una integral triple en el volumen. Tomo por ejemplo, bueno, nada más indíquenme cuando le pueda bajar. Un poquito antes, es que ya es lo último. Ah, ¿por aquí? Ah, ok. Por ahí. No es nada. Ah, claro. No es nada. De nada. Bueno, te dejo por ahí, que es lo que nos va a ayudar. Recordarán, por ejemplo, que habíamos establecido la sesión anterior una función de temperatura. Que es esta. Habíamos establecido una superficie, que es una esfera, es una superficie cerrada, una esfera de radio 1, y que el flujo de calor, que aquí lo denotamos como Q, es igual a menos una constante K, la constante de permitividad, que la fijamos en 1, como menos el gradiente de T. Y entonces podemos calcular. El flujo de calor vendría siendo en este caso menos 2x en I, menos 2y en J, menos 2z en K. Eso es lo que habíamos comentado como una aplicación del flujo de estas integrales de superficie. Bueno, lo voy a dejar tal cual como está, así. Bueno, lo voy a mover un poquito porque esa acá la siento muy aplastada. Por ahí. Entonces, si queremos calcular el flujo a través de la superficie, lo que hicimos fue calcular la integral de superficie, encontrar el vector normal, darle la orientación correcta, que en este caso es hacia afuera, y encontrar la región de integración, y pues calculábamos la integral de superficie. Ahora, aquí, con el teorema de la divergencia, debido a que estamos analizando el flujo a través de una esfera, que es una superficie cerrada, pues podemos calcular la integral triple de la divergencia. Entonces, puedo calcular la divergencia del flujo de calor, bueno, del campo, que me representa la dirección en la cual se está moviendo el calor, que en este caso sería la parcial en X de la componente en Y más la parcial en Y de la componente en J más la parcial en Z de la componente en K. Esta parcial nos va a devolver menos 2, la parcial en Y menos 2, la última parcial menos 2, entonces la divergencia nos da menos 6. Observen que es negativa. Eso quiere decir que hay un sumidero. Y como lo encontramos la sesión anterior, el valor del flujo completo nos da menos 8pi. Nos dio menos 8pi negativo. Eso querría decir que
el exterior de la esfera está más caliente que el interior y por lo tanto el calor fluye dentro de la esfera. Aquí con este valor de la divergencia nos damos cuenta que efectivamente sucede eso. Que en esencia los vectores se están dirigiendo hacia un punto dentro de la esfera. Y entonces, ya que calculamos la divergencia, utilizando el teorema de Gauss, encontramos que el flujo viene siendo la integral triple de la divergencia por la diferencial de volumen. Es decir, solamente vamos a integrar respecto de la esfera S-6. Y bueno, como se trata de una esfera, el volumen sobre el cual vamos a integrar, pues podemos entonces cambiar a coordenadas esféricas, como lo hicimos hace un rato. A ver, aquí me detengo para que vayan anotando. ¿Qué pasó? El exterior de la esfera está más caliente exactamente que su centro. Ni nada. Me avisan cuando terminen de anotar. Bueno. Ahora, como la región de integración es, bueno, más que la región, el volumen, porque aquí ya estamos hablando de integrales triples, entonces es el volumen de integración. Como el volumen de integración es la esfera, pues entonces solamente debemos evaluar lo que sucede con esa esfera. Ahora, la esfera es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1. Eso quiere decir que pues, vamos a usar para nuestra comodidad las coordenadas esféricas, ρ, φ, z. Para formar la esfera completa, pues ya sabemos que φ debe ir desde 0 hasta pi. Y z debe ir desde 0 hasta 2pi. Ahora, ¿de dónde a dónde va ρ? El radio de la esfera es 1. Porque es una esfera unitaria, radio 1. Como queremos calcular todo el volumen, eso quiere decir que vamos a realizar lo que hicimos desde la sesión anterior con el volumen de la esfera. Desde el centro va a salir este radio ρ. Entonces, en el centro ρ vale 0 y llega hasta 1, hasta la corteza de la esfera, la superficie como tal, la que estamos analizando cuál es su flujo.
Entonces, nuestra integral nos queda como la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de la integral de 0 a 1, del valor de la divergencia que nos dio menos 6, por la diferencial de volumen, es decir, ρ cuadrado, seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de θ. Menos 6 es una constante que por las propiedades de la linealidad sale de la integral. La integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de la integral de 0 a 1, de ρ cuadrada, seno de phi, diferencial de phi, no es cierto, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de θ. Y pues esta la resolvimos hace un ratito, porque es el volumen de la esfera. Entonces, para este caso en particular, tenemos que el flujo viene siendo igual a menos 6 por el volumen de la esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. El radio es 1, entonces 1 al cubo pues es 1. Y 6 por 4 pues es 24, entre 3, 8. Y pues no tomé el tiempo, pero pues, la sesión anterior en esta integral nos llevamos bastante tiempo, solamente la integral de superficie, y vemos cómo con el teorema de la divergencia llegamos al mismo resultado con menor esfuerzo. Directamente con la integral de triple. Ahora, aquí nada más una cuestión. La divergencia nos dio constante, menos 6 es una constante. Entonces, si tenemos una superficie cerrada que está siendo atravesada por un campo vectorial con divergencia constante, lo único que debemos hacer es multiplicar la divergencia por el volumen de la superficie cerrada, y con eso encontramos el flujo. Si la divergencia nos hubiese dado en términos de una función, pues entonces tenemos que ir calculando poco a poco la integral. Pues ya nada más para finalizar el curso, nada más indíquenme cuando le podamos bajar para ver el último teorema integral. Claro. De nada. De nada. Vale, a ver entonces. El último teorema integral, que viene siendo el teorema de Stokes. Ese teorema, su demostración también lo tiene en la lectura, nada más que en este caso es en la lectura 33, lecturas 33 y 34 de estos dos teoremas integrales. Este teorema nos dice que la integral de superficie del rotacional del campo vectorial, punto diferencial de superficie, es igual a la integral de línea cerrada a lo largo de una curva f punto diferencial de trayectoria. Ahora, ¿por qué integral de superficie? Cuando estamos en el espacio,
Por ejemplo, tenemos esta curva cerrada que sigue esta trayectoria, este sentido de trayectoria. Pues resulta que esa curva puede ser la intersección de dos superficies. Por ejemplo, puede ser esta porción de paraboloide, vamos a decir, que está siendo cortada por un plano. Y eso es lo que me devuelve la curva. Aquí la curva, al ser la intersección de dos superficies, eso quiere decir que podemos utilizar alguna de esas superficies para evaluar esta integral. Entonces, el teorema de Stokes nos ayuda a tomar las curvas cerradas en el espacio a partir de integrales dobles. Esto se parece mucho al teorema de Green, porque el teorema de Green es un caso especial del teorema de Stokes. El teorema de Green es en el plano. Los ejemplos que vimos del teorema de Green, pues viene siendo el cambiar una integral doble por una integral de línea en el plano. Aquí estamos cambiando una integral doble por una integral de línea y viceversa, pero en el espacio, porque ya estamos utilizando el rotacional completo. Entonces, lo que vimos en el teorema de Green es generalizado a 3 dimensiones mediante el teorema de Stokes. Y no solo eso, recuerden que como las integrales nos ayudan básicamente a sumar elementos, una infinidad de elementos, pues lo que estamos haciendo aquí en particular es sumar el rotacional, sumar una infinidad de rotacionales. Recordemos que el rotacional nos da la noción de la vorticidad, de qué tan susceptible es un campo a rotar en un punto en particular. Bueno, si yo tengo la curva, entonces puedo tener esta curva atravesada por un campo vectorial. Por ejemplo, este. Y entonces el teorema de Stokes me ayuda a definir lo que es la circulación. Ahora, ¿qué es eso de circulación? Pues es la cantidad de vectores que van siguiendo a la trayectoria. Y como la trayectoria es cerrada, eso quiere decir que podemos calcular la circulación total del campo vectorial sobre la trayectoria al sumar todos los posibles rotacionales que existan dentro de la superficie o a través de esa superficie. Entonces, en esencia, como la circulación incluye un movimiento que se cierra sobre sí mismo, pues podemos entonces tomarlo como la medida de la rotación vectorial sobre la trayectoria, porque la trayectoria es cerrada. Si es una trayectoria abierta, pues esto ya no funciona debido a que las integrales dobles que hemos trabajado pues vienen siendo sobre regiones que tienen un borde, una frontera, y esa frontera está definida a partir de una curva cerrada. Aquí también hay que tomar en cuenta la situación de que el vector normal tiene que orientarse de manera especial. Básicamente debemos seguir la regla de la mano derecha para que podamos conocer correctamente lo que viene siendo la orientación del vector normal.